El 17 de septiembre llegó el esperado primer recorte de tasas en mucho tiempo de la Reserva Federal y con eso también llegó el dot plot. Es un gráfico muy esperado y estudiado por el mercado en que los gobernadores y presidentes de los bancos regionales de la Fed ponen sus proyecciones de dónde estarán las tasas de interés a distintos plazos y el gráfico indica que los miembros de la Fed ven 2 recortes más de tasas este año. Sin embargo, la semana siguiente estaba cargadísima de lo que se conoce como el Fed Talk. Como discursos o declaraciones de la prensa de los miembros de la Fed en que ha habido algo como un debate. Por ejemplo, tenemos a Stephen Miran, recientemente nombrado gobernador de la Fed, o a Michelle Bowman, que fue nombrado en el primer gobierno de Trump, abogando por recortes rápidos y debilidad laboral. También tenemos por el otro lado a personas como Austin Goolsbee diciendo que hay que preocuparse más de la inflación. Y también tuvimos esta semana un discurso muy importante de Jerome Powell, nada menos, diciendo que hay riesgos por ambos lados, de empleo y de inflación. Para profundizar sobre este tema, que es muy importante para América Latina, ya que mide, por ejemplo, o influye sobre los flujos de capitales a la región o sobre el costo del dinero por acá en esta parte del mundo, estoy con María Isidora Undurraga, economista del Banco BCI, académica en la Escuela de Negocios de la Universidad de Chile y exanalista en el Banco Central de Chile. María Isidora, muchas gracias por acompañarnos en Bloomberg en Español. Hola Eduardo, muchas gracias a ti por la invitación. Mira, quería partir por que profundices un poco porque sobre estas declaraciones y sobre estos discursos que se hacen. Porque claro, el mercado presta mucha atención a estas previsiones oficiales, lo que es el dot plot, pero también reacciona ante cualquier cosa. Jerome Powell dijo tal cosa, las acciones cayeron y todo eso. ¿Cuánto peso le estás dando tú a estas declaraciones en lo que es el rumbo de tasas de la Fed? ¿Ves que van a quizás eliminar posibilidades de recortes? ¿Cómo ves eso? Sí, mira, la verdad es que una vez conocida la decisión de la Fed, el mercado digerió esta información como uno bastante dovish. Y sin embargo, lo que vimos la semana siguiente fue a los miembros de la Fed tratando de poner un poco de paños fríos sobre este tono dovish que interpretó el mercado. Y sobre todo Jerome Powell, cuando sale en su discurso, comenta este tono de cautela. Porque la verdad es que la Fed está en una posición difícil. Tenemos el PCE que ha venido al alza y que se espera que este año cierre alrededor de 3%, y por otro lado tenemos un mercado laboral que se ha estado debilitando y que en particular hace un par de semanas atrás conocimos esta corrección de casi 911.000 empleos a la baja hace un año atrás. Por lo tanto, está esta disyuntiva y los últimos datos han salido al alza en la actividad. Entonces la verdad es que lo que nosotros estamos ponderando es en particular que la Fed se va a mantener muy cautelosa. Y si bien en un comienzo fue tomado todo este tono como bastante dovish, actualmente vemos un poco más de cautela y nos lleva a pensar que este año vamos a tener tan solo un recorte en diciembre. Quería saber si puedes profundizar un poco sobre por qué la inflación sigue tan... Se usa la palabra sticky en Estados Unidos. ¿Es el tema de los aranceles o no? Hay también debate sobre eso, de que si los aranceles van a ser un efecto de una sola vez, si van a ser permanentes. Nada más esta mañana, estamos grabando esto el 26 de septiembre, por ejemplo, se anunció un arancel de 100% a los medicamentos importados y las farmacéuticas no producen en Estados Unidos. O sea, hay una variabilidad enorme en todo lo que es aranceles. Pero profundicemos sobre por qué está tan sticky esta inflación. ¿Cuál es tu visión? La verdad es que la inflación de servicios ha sido particularmente persistente, sobre todo en el componente de vivienda. Y hay algunos indicios de que los aranceles están teniendo impactos en la inflación. Por ejemplo, lo que vimos en los últimos meses es que componentes mucho más expuestos como juguetes, muebles, han venido con esta tendencia al alza. Sin embargo, el impacto que se esperaba sobre la inflación se pensó que iba a ser mucho mayor. Y la diferencia de por qué este impacto no ha sido tan grande es principalmente porque los productores han estado absorbiendo este impacto, han estado traspasando, entre comillas, poco hacia los consumidores, y a su vez los consumidores en la economía se han mantenido bastante resilientes. Si bien ha ido aumentando este ahorro de los consumidores, todavía, por ejemplo, conocimos la cifra del segundo trimestre del PIB que pasó de un 3,3 a un 3,8 y casi todo por el componente de consumo. Entonces, la inflación ha estado más persistente, pero sin embargo con este impacto ligeramente menor por el mismo hecho de que los productores han estado absorbiendo más. ¿Y por qué la Fed no está reaccionando tanto a esto? Porque esta inflación viene de un factor de oferta. Y a mí me gusta mucho recalcar este punto porque
lo que controla en general los bancos centrales son los factores de demanda. Es decir, por ejemplo, si es que la inflación sube porque los consumidores empiezan a comprar más y eso hace que suben los precios, de eso se preocupa en general los bancos centrales, factores de demanda. En cambio acá están subiendo los precios, pero por un tema de que producir es más caro, lo que es algo de oferta y que la política monetaria no suele controlar tanto. Entonces lo que le preocupa a la Fed son estos efectos de segunda vuelta que por ahora han sido más acotados de lo previsto y han llevado a que cada lectura de inflación esté en línea e incluso algunas veces bajo lo esperado. También vamos al lado del empleo, porque el consenso es que está más debilitado el empleo. Eso en Estados Unidos así parece ser, pero con una economía que sorprende al alza. ¿Cuánto de eso, qué factores hay detrás de eso? Porque hasta uno lee explicaciones que van desde la inteligencia artificial, diciendo reemplazando o atrasando contrataciones. ¿Cuál es tu visión sobre eso? Claro, la verdad es que sí se ve un menor dinamismo del empleo. De todas formas, en 2021 y 2022 la creación de empleo en Estados Unidos fue demasiado elevada. Y por lo tanto es razonable que veamos una moderación hasta el promedio histórico que son 160.000 aproximadamente. Y actualmente lo que estamos viendo es que la creación de empleo ha estado por debajo de eso. En la última cifra anotando 22.000 puestos de trabajo y lo que se espera para el 10 de marzo son alrededor de 50.000. Entonces, de todas formas estamos viendo un mercado laboral más débil, pero en el fondo la economía nos está cayendo a pedazos. Y ese es el factor que está haciendo que la Fed sea sumamente cautelosa. Sí, las reformas que está llevando a cabo el gobierno de Trump, las leyes en el fondo, están provocando mayor estrechez en el mercado laboral. Sobre todo, por ejemplo, con lo que supimos recientemente de las visas, que preocupa a las compañías de tecnología. Exacto. Y eso podría generar aún más presiones en el mercado laboral y dificulta un poco el camino para la Fed. Nosotros vemos un mercado laboral más débil y que esto debiese llevar a un consumo ligeramente más debilitado en lo que se viene, pero nuevamente no es una economía que esté cerca de la recesión ni mucho menos y estamos viendo un soft landing en la economía. Y otro gran tema, siguiendo con la Fed, ha sido todo este debate sobre la independencia de la Fed. El tema de los esfuerzos que ha habido de sacar a Lisa Cook en su momento se mencionó sacar a Jerome Powell y reemplazarlo, siendo que su periodo termina el próximo año como presidente de la Fed. ¿Cuánto te pesa a ti en tus propias proyecciones? ¿Es algo que hay un consenso entre economistas, esto es algo serio, puede afectar la credibilidad o profundiza un poco sobre eso? Sí, precisamente es un tema súper relevante porque afecta en cómo el mercado ve en el fondo los riesgos en el mediano y largo plazo. Es súper importante tener un banco central independiente, cosa de que los precios se puedan controlar de buena manera y en el caso de Estados Unidos también el empleo. Nosotros sí tenemos algunas proyecciones que incorporan el hecho de que el próximo año podría estar más dovish precisamente por los cambios de Trump. Entonces, ahora lo que estamos viendo en las últimas reuniones han sido presiones hacia bajar tasas más rápido de aquellos miembros que están más asociados al gobierno de Trump, como recientemente Stephen Miran o también Michelle Bowman, como tú mencionaste al comienzo. Y la verdad es que estas presiones se deberían intensificar precisamente en mayo, que es cuando sale Jerome Powell y Trump va a tener el espacio para nombrar un nuevo presidente. Entonces lo que nosotros incorporamos para el próximo año es que la tasa neutral, que nosotros la vemos en 3%, se debiese alcanzar a mediados de 2026, precisamente por el hecho de que va a haber esta presión más hacia bajar tasas. Por lo tanto, por ahora, que no tenemos un presidente que nombró Donald Trump, se está priorizando esta cautela para hacer el punto de precisamente nosotros somos independientes a lo que dice Trump y no ceder tanto a estas presiones. Así que por ahora cautela, pero una vez que empiece a cambiar un poquito más hacia este tono más dovish, bajar rápidamente en parte por este alineamiento con Trump. Pasemos a Chile, ya que estamos en Chile y recientemente hubo una decisión del Banco Central que fue esperada, era prevista, que el mercado esperaba que el Banco Central de Chile mantuviera la tasa, o por lo menos la mayoría de los economistas veían esa situación. Dame tu visión sobre esto, porque de todas maneras sobre las decisiones del Banco Central de Chile pesa lo que está pasando en la Fed también allá, pero también tenemos presiones inflacionarias propias. Dame tu visión sobre eso.
Sí, mira, nosotros la verdad es que tenemos algunos puntos en desacuerdo, entre comillas, con el Banco Central. Nosotros la verdad es que vemos una tasa convergiendo hacia sus niveles neutrales a mediados de 2026. Y el punto por el que nosotros vemos esto es precisamente por la situación del mercado laboral. El Banco Central ve un mercado laboral mixto y nosotros vemos un mercado laboral más deteriorado, donde en particular quienes se ven más afectadas por el aumento de los costos laborales son las pymes, que generan el 50% del empleo formal y que tiende a afectar a aquellos que ganan alrededor del sueldo mínimo. Por lo tanto, nosotros vemos que el impacto en consumo debiese comenzar a resentirse hacia los próximos trimestres y que esto tenga que llevar a que las tasas estén en niveles más bajos. O sea, tú estás relacionado con este debate que ha habido justamente de las reformas del gobierno de Gabriel Boric y el efecto en el empleo, ¿no? Sí, exacto. Nosotros vemos un mercado laboral donde la creación de empleo está más baja, el desempleo está casi 2 puntos porcentuales por sobre nuestros niveles prepandemia, las cartas de despido vienen subiendo alrededor de 20% en los últimos 2 meses, por lo tanto vemos que esto va a comenzar a resentirse en el consumo en el corto plazo y también que es muy importante notar el spillover de la inversión, porque este año tenemos una inversión más dinámica, pero es muy distinto cuando ese dinamismo viene de construcción y otras obras que de maquinaria y equipo. Y este es un punto importante a recalcar porque casi todo viene de maquinaria y equipo, que es un segmento de inversión mucho más intensivo en capital. Por lo tanto, el spillover que eso se genera sobre el consumo es menor. Y el Banco Central pone el punto de un poco no sabemos qué va a comenzar a pesar más y como no sabemos si va a pesar más actividad o inflación, cautela. María Isidora Undurraga, economista de Banco BCI y académica en la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile. Muchas gracias por habernos acompañado y haber profundizado sobre estos temas tan interesantes. Muchas gracias.